en uno le pegaba 25 disparos y en el otro le pegaba 25 puñaladas. Y nunca fui esposo, nunca fui padre, porque yo nunca conocí lo que era un abrazo, nada. Yo tuve, como le digo, yo me crié solo. Y, y si decís, dañé muchas mujeres. Se le pegaba unas engañadas a mi mujer que me dolía, pero y me empezó a entrar miedo cuando yo era un hombre que yo no tenía miedo. Y de repente, cuando el salista que canta volvió a entrar su voz a mi mente, dijo esta palabra: te saqué de las Fuerzas Armadas, te prepararé en este ministerio para que me sirva. Aquel hombre que nunca había llorado me tiró al piso, a llorar, a llorar, a llorar. Para poder mandar hay que saber obedecer, y para poder exigir había que dar el ejemplo. Y así pues me desarrollé en la Fuerza Naval con aquella idea de ser de los mejores oficiales. Pero de repente aquella señora se levantó con una autoridad que yo nunca había visto. Llegó ante mí y me señaló así. Y me dijo: Señor, dice el Señor, pero como le repito, con una autoridad que yo nunca había visto. Y me dijo: dice el Señor, desde que leas Isaías 51:1, 55:5, y que ya no te acordarás de hoy, y que te dará un negocio para que te ayudes en tu ministerio. Cuando yo escuché la palabra ministerio, yo le dije: te estás loco. Y cuando estoy orando por ellos, el Señor me pone que le diga que esos 25 quistes poliquísticos que tienen en su vientre desaparecen, que hoy la sana, porque le va a dar el hijo que le está pidiendo. De esos 25 puntos negros les serán los quistes que tú tenías. Mira, Aquiles, no tenés nada. No entiendo, yo soy doctor. Pero cuando voy saliendo del Jordán, me dice el rabino que era nuestro guía, Guillermo Ben, me dice el Señor que te cruces sanado el Jordán y que lo disfrutes, porque mientras lo disfrutas, Él te va a dar algo. Yo soy obediente, pero lo crucé. Dice el Señor que el hijo que le estás pidiendo te lo va a dar y que le pondrás por nombre Moisés. El hombre me quedó viendo con unos ojos que hubieran sido láser, me mata. El que estoy viendo hace un par de años aquí me dijo que Dios me iba a dar un hijo, que le iba a poner Moisés. ¿Sabe que ese día lo odié? Me dijo, porque la ciencia médica dijo que mi esposa era estéril y yo gasté cantidad de dinero en poder tener un hijo, y la ciencia médica declaró que era estéril. Ajá, y usted viene y me dice que voy así de la nada, era mi primera vez, y usted me dice que Dios me va a dar el hijo que le estoy pidiendo y que le voy a pedir, le voy a poner por nombre Moisés. ¿Sabe qué, mes? Moisésito se durmió, Messi Freones se lo vine a presentar, mire, llorada. Muy buen día a todos. ¿Qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí en un nuevo capítulo del Protector Podcast. Déjenme decirles que hoy tenemos un invitado muy especial. Es alguien muy usado por el Espíritu Santo y quiero que se presente él mismo. Mi nombre es Guillermo Amaya, es mi cuarta vez aquí en Danlí. 2 veces dando testimonio. Hace 10 años vine para dar un testimonio en un capítulo. Esta es mi segunda vez. Y las otras 2 veces han sido cuando daba la seguridad a los contenedores de ULAN. Y realmente Danlí es un lugar muy bonito. Excelente. No, es un placer estar con usted aquí. Dígame que me siento eh, muy orgulloso de la gente que traemos al capítulo empresarial, porque mucha gente no sabe qué es FINEC. FINEC es una organización de hombres laicos que un varón viene a compartirnos su testimonio, ¿verdad? Aquí nos enfocamos más en el área espiritual o de empresarios. Fuera de FINEC, entonces hay mucha gente que no sabe qué es, pero la mayoría de gente que traemos pertenece a FINEC. Y quiero que el coronel, ya él me contó un poco de la historia que él vivió en su vida, pero quiero que les explique un poco de quién es él y a dónde está ahora, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, que todo el testimonio. Unos 15 minutos, 10, lo que usted diga, pues lo que Dios le diga. Bueno, la verdad que yo vengo de una cuna humilde, conformado por 5 hermanos y una hermana. A la edad de 5 años muere mi mamá de un cáncer terminal. Mi papá no lo conocí. Conocí la pobreza extrema, pero desde niño yo le decía a ese Dios que yo no conocía, que cuando fuera grande, que no fuera uno más del montón. Y también decía que para ser un hombre bueno uno tenía que mentir, no tenía que hurtar y tenía que estudiar. Y así pues me desarrollé en mi niñez vendiendo pan, confites de jalea de guayaba, de plátano.
Y a la edad de 11 años, perdón, de 8 años, mi hermano compra una casa en Tegucigalpa, le cumple la promesa a mi mamá, nos reúne, vivimos 3 años y después se pelearon mis hermanos entre ellos, cada quien agarró su rumbo. Yo me fui con mi hermana para Cortés, allá porque había conseguido un trabajo y resulta que el trabajo era de mesera. Entraba a las 9 de la mañana, salía a las 2 de la mañana, por lo tanto me convertí en el amo de casa y el estudiante. Terminé sexto grado y plan básico en Puerto Cortés. Ella me decía que iba a hacer, que escogiera lo que yo quisiera hacer, perito, profesor o bachiller y que después iba a entrar a la universidad, pero una cosa son los anhelos del corazón y otra cosa era la situación económica que yo sabía que no me podía dar. Pero yo ahora entiendo que fue una oración, yo le decía, Diosito, dame algo porque no quiero ser uno más del montón. Y la verdad que cuando terminé el plan básico, eso que le digo, que yo le decía, Diosito, dame algo, ahora entiendo que fue una oración. Pues un día estaba leyendo el periódico y leí en grandes letras ahí en el periódico, me acuerdo que era la prensa, ¿quieres vivir como guerrero? Ingresa a la Escuela Militar General Francisco Morazán. Bueno, mi hermano estaba asignado en Marcala y le dije a mi hermana que quería pasar vacaciones allá. Me fui y estando en Marcala le dije a mi hermano qué es lo que yo pensaba, que era lo que no es lo que yo quería hacer, sino que era lo único que yo miraba para mi futuro, pues, porque después de eso yo no miraba futuro. Y total que fui a hacer los exámenes a Marcal, perdón, a La Esperanza, y al mes me mandaron la nota que sí había sido aprobado para la beca. Faltando 15 días para el 1 de febrero, le enseñé la nota, me dijo, no vas a entrar. Yo le dije, lo único que yo tengo, ayúdame, y total que después de una serie de dimes que te diré, logró autorizarme, ingreso a la escuela militar. Y de primas a primera mi vida cambió porque entré a un lugar donde el golpe, el vejamen, la humillación era parte del pan diario. Pero todo eso que no, el golpe, todo eso, era como bajo una, pongámosle, una, no oración, sino que le decían ellos para formarle el espíritu militar, el carácter al cadete, porque iba a ser líder. Y claro, la ideología en ese entonces era formación de oficiales con carácter, ¿verdad? Entonces se hacían en el bajo mundo se hacían otras cosas, como le digo, golpe, humillación, y entraban, vaya, en mi caso nosotros entramos 265 y se fueron por materia 8, los demás se desertaban de 10, 8, 9, así, total que llegamos a último año después de 4 años, llegamos 39 y al final de la carrera nos graduamos 3 promociones en una. Empecé mi vida como oficial naval porque yo quería ser naval, pero en ese tiempo no se había escuchado que un oficial del ejército pasara a la naval. Pues un día que fui a Puerto Cortés, que ahí vivía yo, cuando uno salía de vacaciones, como que antes le daban una hoja, entonces uno tenía que ir a la unidad militar más cercana, donde uno tenía que conseguir la firma de uno de los oficiales de operaciones y el sello para que nos dijeran que sí, que había estado ahí en la unidad militar. Pues en ese son, el mayor que estaba ahí, cuando leyó mi nombre a Maya, me dice, tú eres hermano del Renco. Ahí le decían a mi hermano. Sí, sí, le digo yo. Y entonces me dio más confianza, empezamos a hablar, de repente, ahora entiendo que Dios me iluminó, y le digo, ¿y ustedes cómo hacen para abastecerse de oficiales? No, me dice que hay que esperar 5 años para que nos venga un oficial, y empezó a contarme cómo era la cuestión. Y le digo, ustedes no se han puesto a pensar lo que la escuela militar tira 60, 80, 100 oficiales. Le digo, ¿qué tal si ustedes coordinan, le digo, con la escuela militar y les puede dar 10 cadetes? Le digo, ustedes los preparan para ser oficiales naval. Fíjate que tenés razón, ¿no? Mantenerte en contacto conmigo. Le digo yo, ¿cómo? Le digo, si yo el único día que no voy a trole, le digo, o sea, castigo físico, es cuando estoy de cadete de servicio, le digo. Pues con ese son me volví, antes los teléfonos no existía el celular, sino que eran creo de disco. Ujú. Pues como le ponían candado, yo me hice especialista
en 1, 2, 3, Abriendo, 4, 5, cerrando. 6, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aprendí tipo sistema Morse y le llamaba hasta que llegamos a octubre, me dice, ya está aprobado 10 cadetes, ¿no? Conseguítelo y todos mis compañeros les decían, ¿querés ir a la naval? Y no creían, ¿no? Porque estaba la tradición que los cadetes eran para el ejército, no para la naval, ni existía eso. Y de repente empiezo yo a hablarle a mis compañeros. En conclusión, los que fueron a la naval no lo creían, pero en enero íbamos 9 cadetes y uno de mis compañeros que cometió un error y llegó castigado. Y así es que comenzó en los cadetes de la Escuela Militar a la Fuerza Naval. Estuvieron un par de años llegando hasta que se dio una situación con un cadete que era primer lugar y de ahí para acá pues ya no siguieron llegando cadetes de la Escuela Militar. Pues en mi vida como oficial naval empecé a ver cosas muchas cosas y un día vi a un comandante hacer cosas que no eran correctas. Yo tenía como 6 meses de haber ascendido y yo me formé mi segunda premisa que decía que la mejor herencia que le iba a dejar a mis hijos es un apellido limpio, una carrera universitaria terminada y si por cosas del destino le iba a dejar dinero, dinero limpio, el cual no tenían que avergonzarse. Esa era mi segunda premisa porque retrocediendo un poquito como cadete, cuando llegué a último año, yo me formé mi primera premisa que decía, para poder mandar hay que saber obedecer y para poder exigir había que dar el ejemplo. Y así pues me desarrollé en la Fuerza Naval con aquella idea de ser de los mejores oficiales y en ese son pues comenzó la Guerra Fría y quiero decirle que tuve 12 años cuidando una frontera de un país hermano y un día me acuerdo que mi hermano me hizo un desprecio, ya que mi hermano ya prácticamente de los 6, solo quedo un hermano y yo que soy el menor, ya los demás gozan de la paz del Señor. Y después de ese desprecio de mi hermano, que no me lo dijo a mí, lo escuché. Me dolió y empecé a decirle a ese Dios que yo no conocía que me diera un combate. Dame un combate, le dije, quiero que me ayuden las balas sobre la cabeza para que demostrarle a mi hermano que yo no soy un cualquiera, ¿no? Porque me dolió bastante y yo no sabía que la boca tiene poder, que lo que uno suelta con su boca, Dios lo permite o Dios se lo da. Y sucedió lo que tenía que suceder, pues sucedió el famoso combate y ahí después de ese combate me enfermé. Me enfermé, ¿por qué? Porque para ese entonces yo ya estaba casado, pero yo solo me casé y a la frontera porque comenzó la Guerra Fría y estuve 12 años. Prácticamente con mi primera esposa estuve 13 años y medio casado, pero navegué 12 años. Y en ese año que me desembarcan del escuadrón, empiezo a llegar a mi casa día por medio y me di cuenta que yo no amaba a mi esposa, pues que lo que había sido era emoción. Sí. Habían nacido 3 hijos, sí. Y yo o sea, no me interesaba ni ella, ni me interesaban mis 3 hijos. Yo estaba casado con la Fuerza Naval. Entonces, no. Pues nos divorciamos, le dejé todo porque a mí nunca me ha gustado ser irresponsable. Había comprado una casa, se la dejé. Lo único mío le dije en mi carro. De ahí todo le queda a usted y a la medida que me aumenten en mi grado, yo le voy a aumentar a usted. Después conocí a mi esposa, mi segunda esposa, con la cual vamos a cumplir en octubre de este año 32 años de casado. Pero igual, mi esposa actual, 18 años yo nunca la vi, pues, no me interesaba porque igual pagó lo mismo que mi primera esposa porque no me interesaba mi matrimonio y fui ascendiendo, pero criamos otros 3 hijos. Mi primer matrimonio fue varón, niña, varón. Y en mi segundo matrimonio fue niña, varón, varón. Fui ascendiendo como le digo, nunca fui esposo, nunca fui padre, porque yo nunca conocí lo que era un abrazo, nada. Yo tuve, como le digo, yo me crié solo. Y, y si decirse, pues, dañé muchas mujeres. Pues llegó el momento en que ya al final de mi carrera, ya era oficial superior, ya iba a coronel de 3 estrellas, o sea, un capitán de navío, cuando de repente pues cambian un comandante con el cual empecé a tener problemas con él, al grado que un día me llamó, me dijo un montón de cosas
Incluso me dijo, andate a tu casa, ya no te quiero en mi equipo. Y yo le dije, no, me voy a quedar aquí, Ujú. barriendo, trapeando, chapeando, lo que sea, pero siempre he creído que el hombre es digno de su salario. Pues estuve 8 meses sin mando y en esos 8 meses yo tuve dos sueños. En uno le pegaba 25 disparos y en el otro le pegaba 25 puñaladas. Entonces, en el segundo sueño me hinqué y le dije, Dios, si yo sigo aquí, yo voy a matar a ese hombre. ¿Qué va a ser de mi vida? Y por primera vez pensaba en mi familia. Le dije, ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Dime algo que lo que tú digas, eso haré. Yo no sabía, como le repito, que la boca tenía poder. Pues pasó el tiempo y un día mi cuñado me invitó a su casa, estaba inaugurando una panadería. Llegué con mi esposa y de repente llegó una señora de una denominación cristiana, hizo todo lo que tenía que hacer. Y a la hora después de a la hora de cena empezó, va de verme. Y yo decía, ¿era que le gusta esta vieja? Decía yo, "Ah". Pero de repente aquella señora se levantó con una autoridad que yo nunca había visto. Llegó donde mí y me señaló así. Y me dice, Señor, dice el Señor, pero como le repito, con una autoridad que yo nunca había visto. Y me dijo, dice el Señor, me dice que leas Isaías 51:1, 55:5, y que ya no te acordarás de hoy, y que te dará un negocio para que te ayudes en tu ministerio. Cuando yo escuché la palabra ministerio, yo le dije, usted está loca. Algo así, le dije, no me recuerdo bien la palabra, pero Sí, le insultó. no, tal vez insulto, pero le dije algo que, como le digo, yo nací católico, no encontré lo que buscaba, Nunca sintió, ¿no? evangélico, o sea, nunca sentí el llamado, o sea, no sé cómo explicárselo, pero total, estaba en una denominación cristiana, pero como todo mundo, pues. Ujú. Y resulta que, gracias, y resulta que, bueno, terminó todo, llego a mi casa, mi esposa se duerme, y de repente yo empiezo a ver el techo, y empecé a decirle, Dios, ¿querés que te siga? Dios, ¿querés que te siga? Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente le dije, te voy a seguir. Y al día siguiente fui a pedir la baja y como ya tenía el tiempo, me dieron la baja, salí. Cuando ya me dieron la baja, me hinqué y le dije, Dios, no me des más mano, dame un trabajo en tierra donde yo pueda ver crecer a mis hijos. No pensé en esposa, ¿no? Donde pueda ver crecer a mis hijos. Y como creo que 3, 4 meses después, yo vivo en Santa Lucía, ahí me regaló mi casa Dios. Y de repente hay una llamada y yo no estaba, estaba mi esposa. Y cuando yo llegué a mi casa me dice, "Ahí te llamo un gringo", me dijo. Entonces lo llamé, la llamada, la compañía estaba en San Pedro. Y el americano me dijo, venga que queremos hablar con usted. No se preocupe, la empresa le paga todo. Bueno, llegué a San Pedro, le entregué mi currículum, lo hice más pequeño, se lo entregué, lo apartó, me dio un organigrama y le digo, explíqueme qué quiere, qué es este organigrama. Ya me lo explicó. ¿Puedo mancharle? Sí, le di vuelta, hice otro organigrama y y se lo expliqué y me dijo, tú eres el hombre que buscamos. Y quiero decirle que la empresa que trabajé fue la que certificó a Puerto Cortés como puerto seguro. Mm. Trabajé 3 años con ellos. Después no sé qué pasó entre el americano y el hondureño. El americano se fue. Yo quedé con el hondureño y empecemos a tener una serie de pequeñeces, le llamo yo, porque él había sido en la naval sargento Mm. y yo era un oficial. Entonces, sus buenos días era buenos días, capitán de corbata, buenos días, capitán de cayuco, buenos días y un montón de tonteras. Y a mí me gusta bromear, pero sanamente. Él era con segunda intención. Entonces un día lo paré y le dije, mire, yo me merezco respeto y le dije un montón de cosas, pero dentro del respeto. Pero después dije yo, no, ¿para qué seguir aquí? Entonces renuncié, me dio mis prestaciones completas, de los cuales le mandé el 10% a mi esposa y con el otro 90% me volví el mejor alcalde de San Pedro Sula. Cuando quedé sin dinero y sin nada, empecé a decirle a ese Dios, Diosito, y el negocio que me ibas a dar. Entonces,
el que era el financiero de esa compañía y yo era el jefe el gerente de operaciones. Y de repente Dios me lo puso y le hablé del proyecto. Entonces creamos lo que se llama American Security Corporation, una empresa de seguridad, porque en el tiempo yo me la tiraba de Rambo, me gustaba disparar, entrenar. Pero todo esto yo no sabía nada pues de lo que es el Dios que yo conozco ahora, sino que lo conocía como el Dios salvavidas. Pero un día conocí a una persona con la cual tuvimos una relación y ella fue la que me llevó al Expreso Americano. Después el Señor me la quita, porque quien me la dio fue el de mero abajo. chamuco, ¿va? Sí. Porque hicimos un montón de cosas que no viene al caso mencionar, pero ella me llevó a Expreso Americano. Después Dios me la quita y yo sigo llegando al Expreso Americano. Y de repente un día me levanto como que me he quemado y estoy tomando mi café, pero no me podía tocar la piel porque me dolía, pues. Ujú. Y decía, yo no estoy enfermo, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y estaba yo tomando el cafecito y leyendo el periódico cuando de repente empecé a ver un grupo de hombres que subía porque mi cara miraba a aquellos hombres y yo no los quería ver. Incluso hay un momento que le dije, Dios, a mí no me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres. Y así la cara me volteaba a ver. Bueno, le dije, Señor, ¿qué quieres que suba? Le dije, ok, quítame esto, le dije. Y como le digo, yo no era religioso, ¿no? Se me quitó. Me asusté porque yo no conocía esto. Subí al segundo piso, no entré al capítulo y de repente empezó un fraterno a hablar de que había sido sicario, que le habían pegado, le habían hecho una emboscada, le habían pegado un disparo acá, que le había salido por la frente. Yo soy militar, pues sé que sé de balística. Eso es imposible. Y digo, qué hombre más mentiroso, Ujú. que quedó un año en coma y dice que él con los ojos cerrados le escuchaba todo y le decía, Dios, si me levantas yo te sirvo. Y al año dije, lo levantó, pero lo dejó en una silla, lo despertó, pero lo dejó en una silla de No se ruedas. Ya se derriba. imagina yo, yo más bien en vez de disfrutar enojado. Y después dice, al año me dejó en una silla de ruedas, dice, y yo le decía, Dios, si me levantas te sirvo. Y miren, dije, ya solo me falta este brazo, la pierna. Hombre, más mentiroso, dije yo, y me fui enojado. Pero cuando Dios marca, marca. El siguiente jueves regresé y el testimonio que escucho es de un fraterno que estaba su mamá en el hospital Catarino y le dijo los doctores, llévela a su casa, ya está lista, dele buena vida mientras le llegue el día de su muerte. Ya no hay salvación. Y dice que él fue a un Sahel y le dijo al equipo de Sahel, oren por mi mamá que tiene cáncer. Y fíjense, dice que el equipo de Sahel oró por mi mamá, dice, y levantó la mano y dijo, y para la honra y la gloria de Dios, mi mamá está sana. Otro perrero, dije yo, si mi mamá murió de cáncer y solo duró 6 meses, y en el granito le compraban 2 libras de tajo, se la amarraban con venda, y cuando el cáncer ya le estaba comiendo, que ya se iba a terminar el tajo, le compraban otras 2 libras y solo duró 6 meses. Y ya te me viene a decir que con una oración se Pero sanó. no, sí. Eso me llamó la atención, entre ellos le dije a Dios, Para las personas que no saben qué es AEL, es un retiro que forma FINEC cada fin de mes, así que si nos quieren acompañar también en Ciguatepeque, los viernes, sábado y domingo, para toda esa gente que no sepa, es como un retiro espiritual donde se va a conectar uno con Dios y recibe unas charlas. Seminario Avanzado para Entrenamiento de Líderes. Correcto. Empieza el viernes y termina el domingo durante la mañana, aproximadamente entre 9 y 10. Y a eso iba, ¿va? Ujú. Entonces voy al famoso Sahel y las primeras 12 conferencias del viernes yo dije, esto es paja, Sí, esto es religión, dije, pero por disciplina me voy a quedar, ¿va? Al día siguiente pasaron las otras conferencias y vamos al taller de testimonios. Y de repente empiezo a escuchar unas cuestiones tan íntimas que yo decía, estos son tarados, decía yo, ¿qué le contando. importa a israelista la vida íntima de ellos? Si serán brutos, tío. Pero en eso el israelita me dice, ¿y usted, señor, qué tiene que decir? Bueno, hasta con estilo. Le digo, yo soy un coronel, tuve combate, tuve aquí, tuve allá. Y de repente el Espíritu Santo me cambia el switch y empiezo a hablar de mi esposa, de mis hijos, y no me pongo a llorar, Se me pone, quebranto. Y me asusté. vaya misa gay, digo usted. No, porque en mi vida militar, mi cuarta premisa decía que al hombre que yo le iba a tener miedo no ha nacido y no va a nacer porque se murió la mamá. Y por la mujer
que iba a llorar, no anda así, no van a ver porque murió la mamá también. Entonces, yo era un hombre que no lloraba y ese día estaba llorando. Me asusté. Bueno, a la hora del almuerzo estaba en que quería almorzar porque la verdad que andaba en piloto automático porque aquello que me había sucedido, yo le decía a ese Dios que yo no conocía a Diosito que hay aquí, Diosito que hay aquí. Y en la tarde que vamos al Sahel, a continuar las conferencias, perdón, esta es una alabanza, yo te le estoy cantando, pero ya te le hacía así porque me daba pena hacerle así. Ujú. Ahora ya le hago así, pues porque es para Sí. Dios. Entonces de repente mi mente quedó en blanco. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo miraba hacia los lados y decía, ¿por qué yo no puedo cantar? ¿Por qué mi mente está en blanco? Y me empezó a entrar miedo cuando yo era un hombre que yo no tenía miedo. Y de repente cuando el sahelista que canta volvió a entrar su voz a mi mente, dijo esta palabra, te saqué de las Fuerzas Armadas, te prepararé en este ministerio para que me sirva. Aquel hombre que nunca había llorado me tiré al piso, a llorar, a llorar, a llorar. Bueno, resulta que en la noche que ya terminó todas las conferencias que nos mandan a dormir, yo no me fui a dormir, yo me quedé en el salón viendo el escenario y de repente le dije, Dios, si esto es cierto, lo que yo estoy sintiendo, le hagamos un trato. Yo no sabía lo que era pacto. Hagamos un trato, le dije yo. Te voy a dar 100 testimonios en un año. Y era mi primer saber. Te voy a dar 100 testimonios en un año, le digo. Así como dicen ellos, pero hazme como esos hombres. Esos hombres sí son de verdad, los israelitas. Pues resulta que yo aparecí entonces, yo tenía 10 años y medio, casi 11, de vivir como un segundo frente porque había tomado la decisión de dejar a mi esposa, dejar a mis hijos y ya vivía con esta muchacha. Le pegaba unas engañadas a mi mujer que me dolía, pero el que es mundano porque ella se quedaba esperando y seguía al bus, ¿verdad? Y después doblaba y yo no iba en ese bus porque había un gordo que era el que chequeaba el bus, entonces yo controlaba, iba y le decía, vení para acá, baja, pero iba detrás de él. Pues. Me iba por los baños y mi mujer no se daba cuenta. Pero el bus iba y ella creía que iba en el bus. Y así estuve. Pues cuando salí de ese Sahel, ella me llamó y me dice, mi amor, ¿cómo te voy? Mira, le digo, en primer lugar ya no soy tu amor, le digo. Acabo de conocer a Dios, le digo, y voy a mi casa a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, y vos le digo, tus hijos van a ser siempre mis hijos, te les voy a grabar hasta donde Dios me dé vida, pero vos y yo no somos nada, buscate un hombre que te dé una buena vida, porque conmigo ya no le digo, te pido perdón por estos 10 años y medio y olvídate de mí. Y así empecé, fui a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, bueno, una sonrisa de esas maquiavélicas de mi mujer haciéndome burla, y así he seguido, pero eh, como le repetí, ya tenemos, vamos a cumplir 32 años, de los cuales 18 años nunca la vi. Ahora en estos 13 años y medio que tengo de estar en la fraternidad, quiero decirle que llevo 13 años siéndole fiel, vivo para Dios. Y al año de regresar al Sahel, el director de Sahel me dijo, coronel, bienvenido al equipo Sahel. Estuve 8 años y el servicio solo duró un año, pero Dios permitió que estuviera 8 años. Después de la pandemia ya no me llamaron, es normal. Pero hace 2 meses yo le decía a Dios, yo te oro, yo te bendigo, Señor, pero me siento solo. Yo no tengo ninguna denominación cristiana porque, como le digo, fui católico, fui evangélico, pero no encontré lo que yo busco. Si usted me pregunta qué busco, yo no sé qué busco. A Dios nada más. Por eso, a Dios. Y algo que he aprendido ahora, hace poco, es buscar esa verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la verdad del camino y nadie llega al Padre si no es por mí. Pues yo ando buscando esa verdad. ¿Qué es? No lo sé. Pero, ¿qué le quiero comentar? Que en el 2017, estamos con tiempo todavía, Sí, nada, no hablo. en el 2017, que fue la primera convención mundial, yo fui prácticamente el jefe de la seguridad. Yo sé de planificación, sé de todo, pero yo decía, Dios mío, yo no puedo reclutar a nadie, pues, porque una cosa es la Fuerza Armada y otra cosa es el mundo
y andar trayendo gente, pero me acuerdo que un día le dije, Diosito, tú me has dado este trabajo. Tengo 5 hombres, ya se me fueron 3, ya me quedan 2. Entonces, si tú me diste este trabajo, mándame los hombres también. Y me mandó 12. Yo les llamé los 12 gedeones. ¿Por qué? Porque hicimos un montón de trabajo que no nos tocaba. Y Dios me le permitió darle a esos hombres una fortaleza tremenda, que nosotros llegábamos a las 5 de la mañana, nos íbamos hasta que había terminado todo. Pues resulta que terminó, eso fue en julio. De julio, de repente una noche, empecé a orarle al Señor y le digo, Señor, dame un pasaje de una semana a Disney. Pero en esa semana le decía, Señor, permíteme que mi esposa sepa que no solo tiene un esposo, que tiene un amigo. Y que mis hijos sepan que no solo tienen un papá, que tienen un amigo. Y le decía, Diosito, enséñame a ser esposo y enséñame a ser papá. Pues fíjese que el 5 de septiembre estoy en mi capítulo y ahí había un fraterno que tenía una agencia de viajes. Y lo llamo y le empiezo a comentar. Yo, como le digo, me despierto a las 4 de la mañana. Ahora, y cuando estoy comentando a él eso, de que del viaje ese a Disney, me dice, fíjese que usted, el Señor me dijo hoy, me dijo que usted no va para Disney, que usted va para Israel con su esposa. Y vengo yo y empiezo a reírme, porque para ir a Israel hay que tener billetes, pues. Y entonces le digo yo, ja, 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 ¿de dónde telas? Le digo, si no hay araña. Y dice, pero cuando yo le hice así, sentí como que me enterraban un punzón en el corazón y hasta me agaché y le digo, Dios, si viene de ti, ya te doy gracias. Eso fue el 5 de septiembre del 2017. El 28 de septiembre yo salía para Israel con mi esposa. Pero fíjese que con mi esposa yo nunca usé anillo. ¿Por qué? Porque me impedía para mis operaciones del tercer tipo. Y mire ahora sí me encanta andar anillo. Pues fíjese que una semana antes el Señor me inquietó que llevara los anillos. Y no ve que cuando estamos visitando Canaán, donde Jesús convirtió el agua en vino, se estaba casando una pareja de Roatán, pero ella de blanco, él de traje, o algo ya planificado. De repente me dice, Guillermo, ven, Heidi, ven, dame los anillos. Ya el fraterno que me dijo del viaje me dijo que llevara los anillos. Y yo sentí llevarlo. Y ahí nomás nos casó, donde Jesús convirtió el agua en vino. Hasta nos hicieron el baile, todo como se casaban los judíos. Después llegamos al Jordán, me bauticé porque era un anhelo que yo tenía. Pero cuando voy saliendo del Jordán, me dice el rabino que era nuestro guía, Guillermo, ven, me dice el Señor que te cruces al lado del Jordán y que lo disfrutes porque mientras lo disfrutas, Él te va a dar algo. Yo soy obediente, pero lo crucé. Pues fíjese que cuando vengo a Honduras, ¿no? Un día estoy en un capítulo, llega un fraterno por primera vez y cuando termina el testimonio empiezan a pasar los fraternos oración y llega él, ¿va? Que iba por primera vez y cuando lo veo el Señor me pone palabras que yo no sabía de esto. Le digo, dice el Señor que el hijo que le estás pidiendo te lo va a dar y que le pondrás por nombre Moisés. El hombre me quedó viendo con unos ojos que hubieran sido láser, me mata. Pasó el tiempo, volví otra vez, después de un par de años regresé a ese capítulo y llega un hombre y me dice, coronel, yo quiero pedirle perdón a usted. ¿Por qué? Le dije, yo no me acuerdo. Es que te vino hace un par de años aquí y me dijo que Dios me iba a dar un hijo, que le iba a poner Moisés. ¿Sabe que ese día lo odié? Me dijo, porque la ciencia médica dijo que mi esposa era estéril y yo gasté cantidad de dinero en poder tener un hijo y la ciencia médica declaró que era estéril. Ajá, y usted viene y me dice que voy a, así de la nada, era mi primera vez, y usted me dice que Dios me va a dar el hijo que le estoy pidiendo y que le voy a pedir, le voy a poner por nombre Moisés. ¿Sabe qué? Moisésito se durmió, me dice, por eso se lo vine a presentar, mire, llorada. Y así he visto en este caminar milagros de Dios.
Y como no aterricé con lo que le digo hace 2 meses, que le decía que me sentía solo a Dios, que me llevaron de lo pudiera glorificar, pues quiero decirle que hace 2 meses cambió el director de Sahel y dice que estaba orando y le decía, Señor, muéstrame a los hombres que tú quieres que te sirvan en el equipo de Sahel. Y dice que Dios le mostró mi cara y ahora estoy nuevamente en el equipo de Sahel. Ya ahorita en marzo ya llevo 2 Sahel. Quiero decirles que es algo tan maravilloso porque cuando ya no me llamaron, yo lloré, 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 ¿verdad? Porque ser sahelista no es fácil porque uno se va desde el jueves es toda la noche vigilia, y de ahí viernes, sábado y domingo, pues servir a los fraternos que van en busca de una palabra de aliento, a buscar un milagro, y nosotros tratamos de ser amor, pues. ¿Y qué quiero decirle? Bueno, ya llevo 13 años y medio. Como le repito, llevo 13 años de serle fiel a mi esposa. He visto milagros, como decirle, paralíticos de silla de ruedas pararse. Dios me ha permitido decirle a fraternos que la ciencia médica ha dicho que sus esposas son estériles. Le ha dado hijos. Bueno, hace como sí, creo que hace como 2 años estuve en un avivamiento en Gracias y un fraterno me invitó a cenar a su casa. Bueno, fuimos y cuando yo veo a la esposa sentí algo. Y luego dice el Señor que la niña que le estás pidiendo te la va a dar. Y plum, se fue. Cayó. Y cuando volvió otra vez en sí, me dice, ¿y usted cómo sabe que le estoy pidiendo una niña al Señor? Yo no le digo, Dios. Pues bueno, pasó eso. El año pasado que estábamos en la Convención Mundial, llega el matrimonio con una niña de 3 meses y me dice, hey, coronel, ¿se acuerda de Rebeca? ¿No? ¿Me acuerdo de Rebeca? ¿No? Dice que yo le dije que iba a tener a esa niña y que le iba a poner por nombre Rebeca porque traía un propósito especial y ahí estaba Rebeca. Pero fíjese que esa vez, que la honra y la gloria sea para Dios porque yo no soy nadie. Fíjese que cuando yo voy a servirle a Dios, Dios, bueno, si hay comida buena y si no hay comida me da igual, yo voy a servir. Entonces, un fraterno vio que yo cada vez que venía quería tomarme una taza de café y no podía, pues, coronel, vámonos. Y conste que ese coronel yo ya no llego ni a mi sifú, porque ya que esa vida pasada ya pasó, ahora solo soy un servidor, pero se ha quedado la cuestión de coronel y así me conocen en la fraternidad. Pues fíjense que llegamos al lugar, me presenta la hija y cuando yo le doy la mano yo sentí algo y le digo, hoy es el día que le puedes pedir perdón a tu papá. Yo no tengo ningún resentimiento con mi papá. Ah, bueno, le vamos a tomar café, pero en eso la veo otra vez y la veo que está llorando. Y yo, ¿qué pasó? No, me dice, sí tengo resentimiento con mi papá. Y ya le pidió perdón, los dos se pusieron a llorar. Pero cuando yo voy a orar por ellos, para poner ese perdón ante Dios, el Señor me dice que lo lleve a otro lado. Ahí el único lugar era la cocina. Y cuando estoy orando por ellos, el Señor me pone que le diga que esos 25 quistes poliquísticos que tiene en su vientre desaparecen, que hoy la sana porque le va a dar el hijo que le está pidiendo. Y ella el siguiente mes ya tenía programado en Tegucigalpa el grado. O yo no sé cómo se llama esa cuestión. Pues va al siguiente mes y le dice el doctor, fíjate qué sentido, me dice, en el corazón hacerte otro, ¿cómo es que se llama? Eso, para verla por dentro. Y dice que cuando venía con el resultado le dice, fíjate que no sé qué pasó. ¿Por qué, doctor? No sé, le digo, ¿qué ha ocurrido? Mirales. Y le Ultrasonido. enseña, sí, un ultrasonido. ¿Ves esos 25 puntos negros? Les serán los quistes que tú tenías. Le digo, mira, Aquiles, no tenés nada. No entiendo. Yo sí, doctor. Y ahí nomás llamó al papá y le dice, papá, soy sana. No sé si ya Dios le dio el lío o yo no sé nada, pero Dios la sanó. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo no sé, pues, yo no sé cómo es esto. Yo solo sé que soy un servidor y cuando Dios pone palabra en mi boca, pues yo la digo en el nombre de Jesús. No tenía pensado venir aquí a
a Danlí, pero quiero decirle que de mis tres hijos, mi hija mayor se hizo oficial naval, el otro año va a capitán, sea un teniente navío en la naval. Mi hijo de en medio ascendió el año pasado a teniente en la naval. Y mi último hijo, pues, no quiso ser militar. Y yo, en lo personal, yo no quería que ninguno de mis hijos fueran militares, pero ellos lo escogieron. Y mi último hijo está en quinto año de medicina. Le doy gracias a mi Dios porque está en Unitec y está entre los mejores alumnos. Del grupo que empezaron, solo son tres que no han sido aplazados y ahí van. Le doy gracias a Dios y, como le digo, vivo para Dios. He visto milagros, he visto de todo. Y lo único que le puedo decir al Señor es gracias, porque ahora he aprendido que uno puede tener los millones que tenga, pero no puede comprar lo que se llama La paz. paz. Y cuando uno logra obtener ese tesoro que se llama paz, no hay tormenta que lo asuste. Entonces, y la palabra es clara, pues dice el Señor, la paz que yo doy no la doy como la da el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado porque he vencido al mundo. Entonces yo creo esa palabra y, como le digo, le sirvo y aquí estoy. Y yo no sé qué va a pasar esta noche, pero esto es lo que puedo decirle del testimonio. Hay Qué, más cosas, pero qué esto es lo que ha excelente, puesto el Señor. qué excelente. No, la verdad que he impactado y siempre me sorprende escuchar testimonios que Dios los usa como herramientas para poder utilizar los frutos de los dones del Espíritu. ¿Verdad? Es algo muy bonito que me parece impactante porque son pocos. Dicen que son muchos los elegidos, ve, Los los llamados, pero pocos llamados, los pero pocos escogidos. los elegidos. Y dice también que la mies es mucha y pocos los obreros. Es correcto. No, excelente, pues me parece un excelente testimonio. Y también le traje un regalo aquí de Danidento, no sé si se todavía venden, pues. Le traigo esas rosquillas, son muy buenas con café, pues en la Bueno, tarde, para que las comparta con su familia. gracias, Señor, bendícelo más. Claro, y no, darle gracias por atendernos. Eh, Anoté varias cosas para que podamos hablar porque falta una hora todavía, pues. Podemos hablar unos temas aquí. Algo que me impactó mucho de lo que usted me dijo. Dios no, Dios. Pues, claro, ¿no? De su testimonio, sí, pues. Ah, De su ok, testimonio, que usted no podía dar amor, porque uno no puede dar de lo que nunca recibió. correcto. Usted pudo dar hasta que Dios le dio el amor de un padre de verdad. Y es algo muy bonito porque mucha gente le echa culpa a los padres de que mi papá nunca fue así, entonces yo me culpo por ser así. Y piensan que ella es generacional. Y cuando uno conoce a Dios, empieza a sentir el verdadero amor y la paz que le trae. Porque cuando uno tiene la fe y la certeza de que Dios se va a encargar de los asuntos, no hay ninguna cosa que le pueda afectar de su entorno. Porque yo, mi mentalidad es que todo es una bendición. Si a mí me pasa algo malo ahorita, es una bendición para mí. Yo le hay que dar gracias. Le da gracias porque he entendido que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. La honra y la gloria de Él. Es correcto. Entonces ya cuando uno empieza a tener ese estilo de vida con ese pensamiento de que nada te afecte, tu vida cambia radicalmente, porque uno vive estresado por las cosas del exterior, el mundo, y es difícil controlarlo. Pero cuando uno tiene la fe en Dios de que Él se va a encargar y que nosotros solo tenemos que servirle a Él, es algo muy bonito, pues. Algo también que quería, más o menos para que la gente sepa, porque yo sé que mucha gente está viendo aquí y ya está diciendo, lo que está diciendo este don es paja. Así está diciendo, pues, cómo sanar gente, cómo dar palabra, pues. Quiero que explique un poco de cómo no explicar, sino cómo decir, Dios me dice esto en mi cabeza y yo sé discernir si es mi pensamiento de un militar o si es la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que no entiende eso, mucha gente tiene dones y no se dan cuenta, porque piensan que están locos o que lo dice él. Incluso yo, a veces me da ganas de decirle a alguien que yo veo
y decirle, él necesita esto y esto y esto, o quieres algo. Digo yo, no, ese soy yo en mi mente, digo yo, no puedo decirle eso porque qué tal me equivoque. Y ese es el miedo que uno tiene a veces, pues entonces si nos puede explicar eso. Bueno, mire, si usted me pregunta y que yo le conteste eso, yo no le puedo decir que no sé. Sí, es que es el problema, pues. Porque lo que sí le puedo decir que el mundo sobrenatural es más vivo que el mundo natural. Porque en el mundo sobrenatural está el bien y el mal. Y la mente es el escenario de guerra, donde está triunfa el bien o triunfa el mal. Entonces, uno debe reprender todo lo que es maldad y como la Biblia dice, cuando esos pensamientos vienen hay que mandarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Y a medida que usted va leyendo la palabra, vaya, en mi caso personal, cuando yo empecé a leer, año y medio le decía, llevaba año y medio leyendo, y yo le decía, Señor, me parece que estoy leyendo un paquín, yo no No entiendo. entiendo nada, sí. Y la verdad que la palabra no es para entenderla, es para discernirla. Pero quien le da el discernimiento se llama el Espíritu Santo. Ahora le voy a decir que no es que la discierno así facilito, no. Por ejemplo, este año, como le comenté antes de empezar esto, que yo quería conocer más de Dios y quiero conocer más de Dios. Y yo no soy dado al Facebook ni nada de eso, pues no me interesa, pero ese día, no sé, de vez en cuando veo y ese día vi un ministerio, creo que se llama Espíritu de Vida de Costa Rica, que iban a empezar un seminario que decía Seminario de la Biblia. Y quiero decirle que yo escribí, empezó en noviembre, ya estamos en febrero, terminamos febrero, ya llevamos 4 meses, recibimos 2 clases lunes y jueves de 2 horas. Ahorita estamos en las parábolas de Jesús, es algo tan maravilloso, pero respecto al don que Dios me ha dado, como le digo, fue en Israel, cuando me crucé el Jordán. Y para la honra y la gloria de Dios, me ha permitido decirle a las esposas de varios fraternos que la ciencia médica ha dicho que son estériles y Dios les ha mandado el hijo y la hija que ellos han estado pidiendo. Como si usted me pregunta cómo, ni yo mismo lo sé. Simplemente que cuando me pone a alguien una palabra que no puedo explicarle cómo es, cómo lo siento. O sea, yo sí sé cómo lo siento, ¿va? No puede explicarlo, sí. Pero no lo puedo explicar. Pero hay veces que han sucedido cosas que yo le digo, Señor, si salió de mi carne, yo te pido perdón, porque no soy yo, pues. Pero eso es cuando uno comienza. Y a Dios no se puede dudar, pues. Entonces ahora yo digo la cosa y hasta ahí nomás. Él es el que va a hacerlo, como dice en la palabra. Si eso, lo que tú dijiste, es respaldado, salió de mi boca. Si no se cumple, no lo dije yo. Y eso sí es peligroso, ¿va? Entonces, en esa parte yo sí le oro que lo que Él me ponga, que venga de Él, pues, no de mi carne, porque soy muy temeroso de eso. Es difícil eso porque le voy a comentar que incluso un fraterno que igual tiene los dones, él oró por mí y me dijo que yo estaba intentando entender las cosas de Dios a la lógica, porque yo soy alguien que le busco el porqué a las cosas y no tiene que ser así, pues las cosas de Dios son inexplicables, son sobrenaturales Correcto. y solo fluyen. Y yo, por eso es que eso me tiene atado, me dijo que buscarle una lógica a eso. Las cosas de Dios son ilógicas, ¿no? Él hace las cosas al revés. Por ejemplo, en el mundo natural, el rey, ¿verdad? Ya se sabe, o la autoridad. Ujú. Pero ¿qué sucedió cuando los apóstoles le dijeron, después de que tú te vayas, ¿quién sigue? Lógico, él pudo haber dicho Pedro, pero no dijo Pedro. Dijo, aquel que quiera ser el primero, empiece de abajo. Entonces, ¿qué es? Que uno debe humillarse, ¿sí? Porque al que se humilla, Dios lo enaltece. Pues este es el caminar de Dios. En otras palabras, hay que humillarse a Dios para que lo enaltezca. ¿Y cómo se humilla uno? Ese cambio de vida. Por eso dice, cuando empezamos en este caminar, no lea Efesios,
Ahí está bien claro. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora es una nueva criatura. ¿En qué? En Cristo. En Bautismo del Cristo Espíritu Santo. resucitado. ¿Eh? Entonces no le busque lógica. Solo dígale, Señor, Espíritu Santo de Dios, enséñame a discernir. Entonces le va a ir dando ese don, donde va a saber usted lo que es bueno, lo que es malo. ¿Qué he aprendido yo? Si yo voy a hacer un negocio y yo siento en mi corazón aquella inquietud, aquella incomodidad, no hago ese negocio porque Dios no está ahí. Pero si voy a hacer un negocio y siento paz en mi corazón, hago el negocio porque ahí está Dios. Eso es lo que yo he aprendido yo. No sé, no sé los demás, pero yo así lo hago. Correcto. No, me parece excelente. Eh, Aquí tengo una pregunta, dicen. ¿Qué es eso que Dios nos está gritando y que nos negamos a oír por orgullo? Un punto muy importante. En el cristiano o en el creyente, yo lo veo así, yo. Para mí cristiano es el que está en la denominación cristiana. En el Ese es templo. el cristiano, No, en el local. exacto. Porque yo le voy a decir algo. El cristiano está en una denominación cristiana, X, pero si ese hombre no lee la palabra, no tiene discernimiento. Entonces, todo lo que vaya y escuche en ese lugar, él lo va a creer. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Porque ese es un don del Espíritu Santo, el discernimiento. Y el discernimiento no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Porque yo le voy a decir algo, por eso le dije al principio, existe el bien y el mal. De usted depende dónde quiere estar. Vale, le voy a poner un caso. Si yo voy a un lugar y me encuentro una persona, buenos días, Guillermo, bendiciones. ¿Quién está en el corazón de ese hombre? Dios. Dios. Pero si viene otro y me dice, ajá, fulano de tal, y Sí, uno identifica a las personas de la ¿quién entrada. estará en ese corazón? El chamuco. Pues el chamuco. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre de Dios, un creyente, usted lo va a conocer por sus hechos, por esa humildad, por ese don de gente. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a dar amor. Vaya, por ejemplo, en mi casa, mi mujer, mi esposa, perdón, no mi mujer, sí, mi mujer, mi esposa, ella se enoja conmigo porque antes me tiraba un misil y yo le tiraba dos. Y nos tirábamos 24 o 48 horas sin hablarnos. ¿Y quién ganaba? El enemigo, porque incluso estuvimos varias veces a punto de divorciarnos. Pero como yo le digo a ella, yo no peleo con vos. Yo peleo con lo que está dentro de vos, pero de rodillas. Porque lo Correcto. más fácil es divorciarse, ir a buscar otra y ya estoy con la otra. Y volver al mismo camino, pues al final. La cuestión es cómo estaremos ante Dios. Ujú. Y como le digo, en el creyente la palabra orgullo ya no existe porque eso es mundano. En el mundo espiritual es me gozo. Me gozo de ver a fulano, me gozo de ver acá, ver allá, me gozo. El gozo, Orgullo es mundano. No puede estar porque el orgullo ya es prepotencia, es altivez, altivez. Y Dios, soberbia, todo. soberbia. Y Dios dice en Proverbios, cosas que él aborrece son los ojos altivos. Y son activos. La, la, dice las manos derramadoras de sangre. Tiene como 7 cosas ahí. En este momento se me escapa. Entonces, este caminar es para hombres de valor, ¿no? Porque un hombre de valor es aquel, no es aquel que se toma 20, 40 cervezas ni tiene 3, 4 mujeres. Un hombre de valor es aquel que aprende a pedir perdón, pero de corazón. Porque el perdón no es para el que me hizo daño. El perdón es para limpiar mi propio corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios vive en el corazón. Y cuando el Espíritu de Dios
vive en el corazón, usted tiene su fruto. ¿Y cuáles son sus frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de esos tiene significado y todo eso se aterriza en lo que se llama paz. Paz. Que si usted puede tener de ser el hombre más millonario del mundo, Pero si ni no tiene con todos paz. sus millones usted no va a comprar la paz. Ese es un don de Dios. La vez pasada un fraterno que entrevisté me dijo con estas palabras: hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata, me dice. Ujú. ¿Verdad? Ahí Sí, pues está, tienen una clarito. acerrín en la cabeza y es cierto. Y la gente se afana. Que de esto, que lo otro. ¿Y qué dice el Señor? No te afanes. Todo viene por Porque por añadidura. mucho que te afanes, no le vas a poner un codo a tu estatura. Y pone de ejemplo y le dice, mira los líderes del campo, su color es bonito, pero se marchitan, se cortan, van al fuego. Mira las aves del campo, dice, no trabajan y yo las alimento. ¿Qué no voy a hacer por ti? Pero como le digo, es un proceso de lectura de la palabra, porque la palabra, usted puede leer ese mismo versículo 1000 veces y las 1000 veces va a ser diferente, porque la Biblia es el manual de combate, así le llamo yo, que ahí están todos los estados de ánimo del hombre y es un libro que nunca tiene final, Siempre encuentra nuevas respuestas. siempre encuentra nuevas respuestas. Y el Señor le habla bien claro, Es cierto. entonces hay que ser perseverante para leerlo. Pues mire, yo nunca me hubiera imaginado yo estar aquí. Yo era ateo, pues, Ahí llevamos dos. desde que empecé yo, porque mi mamá me hizo odiar la iglesia, porque me obligaba a ir, hasta me pegaba para que fuera, y no me gustaba, pues yo sentía que iban a pajearse el morro, decía que era para mantener los pobres a todos. Dice que ahorita que usted dice, yo fui a una beca a España. Ya tenía 3 meses de estar en España y no había pescado nada, o sea, una mujer. Y un día me acuerdo que estoy en un lugar echándome mis tragos y llegan tres cipotes, yo lo tenía 19 años. Y ahí en España me tomé mi primer cerveza, Mm. porque yo no bebía. Y veo que hay muchachas tan lindas, me gusta. Digo yo, oye, me hice amigos a través de una, como quien dice, ella se llama Bitter, algo así, era una bebida, Ujú. como si era una Coca-Cola, una Pepsi. Ajá. Y haciéndome loco, a través de eso entré con la muchacha y hubo química. Y yo dije, aquí está. Y realmente yo me hubiera casado con esa muchacha, pero los españoles pedían muchas cosas para casarse allá. Y resulta que esas muchachas eran del neocatecumenado. Mm. Y entonces me llevaron ahí. Y empecé yo a sacar el neocatecumenado, empecé a conocer a Dios a través de la denominación católica. Incluso soy fundador de una comunidad de la iglesia de San Pedro y San Pablo en San Fernando, Cádiz. Y cuando Mm. vengo yo aquí a Honduras, ando buscando lo que vi allá en España y por eso me retiré de esa denominación. Después conocí los evangélicos. Igual, vi cosas, primero que no me gustaban, después siendo director de la Academia Naval, conocí a través, conocí un pastor brasileño y su forma de hablar me llamó la atención porque ese hombre decía, sí, ama de casa, estás en tu casa, abre las puertas y la señorita. Si vas en tu carro, vas con aire acondicionado, vas a la ventana y dile, Señor, te doy jalón. Y a mí me llamó la atención y le abro. Y le digo, Señor, te doy jalón. Y cuando subo el vidrio empiezo a sentir aquello. Entonces, por eso llegué ahí. Pero después me cambian a Tegucigalpa y ahora ya no, pues no tengo denominación cristiana. No digo que no voy a tener, pero va a ser en el tiempo de Dios. Porque he ido, usted me invita a ir a su denominación, yo voy. No Sí, sé cuándo voy a llegar, pero eso es en el tiempo de Dios. es que yo siento que ir a una iglesia no es problema, porque igual, pues yo he ido a todas las iglesias que hay, pues mormona, católica, evangélica, séptimo día, lo que sea, pues, y yo digo que ahí no está Dios, porque es un local, la iglesia es uno, es el templo Exactamente. y morada del Espíritu Santo, y uno con el ejemplo predica. Y es el problema que yo de pequeño miraba que la hermana de la iglesia les había la vida al pastor y al otro, y yo decía, ¿y esto qué? Digo yo, aquí está Dios, decía yo. Y por eso también, pues yo nunca creí en las iglesias, dije yo, estos hipócritas van a meterse solo ahí, digo yo.
Y al final entendí pues que al final tiene que poner la mirada en Dios, no en el hombre, ¿va? Pero uno también pues es humano y quiere ver el ejemplo de las personas espirituales. Correcto. Y por eso en realidad me quedé en Finec, pues porque la identidad me dejó claro que no era una iglesia y que iban de todas las denominaciones y que la relación era personal con el Señor Jesucristo. Así es. Y Por al, eso me encanta la fraternidad, porque esta es una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y como le digo, a mí nadie me pescó. A mí quien me pescó fue Jesús. Y como le digo, he visto tantas cosas que, como le digo, gracias al Señor, porque ahora sí soy feliz. Incluso hoy en la mañana que venía, mi hija me decía, ¿y qué va a ir a hacer ahí? Que no sé qué, que usted tiene que descansar, el que tiene que enemigo, ayudar a mi mamá, porque como tenemos un nieto de que ayer cumplió 3 años, mm, entonces para ella nosotros tenemos que estar con el nieto. Y cada vez que yo vengo a Tegus, a mi casa, porque como le digo, tengo mi empresa en San Pedro, yo sigo siendo militar, vengo cada 15 días a mi casa. Entonces para ella, yo tengo que ayudar a la mamá, pues, y la primero es responsable. Dios, Pero como le digo, soy feliz con mi nieto, pues. Tengo 7 nietos, pero todos están fuera. Este es el primero que convive conmigo. Entonces, ahora entiendo por qué leí antes que decían que el abuelo es el payaso del nieto. Y es cierto. Hay que todo lo que quieren uno ir, correcto, pero ahí están. ¿no? Excelente, pues. Y ya para finalizar, quiero invitar a la gente a que pueda asistir a un capítulo. Pueden entrar a la página de FINEC Honduras. Ahí tenemos todos los capítulos en todas las zonas de Honduras. Es una organización a nivel mundial. O sea que en cualquier parte del mundo ustedes pueden asistir a un capítulo. Ustedes van a escuchar un testimonio de cambio de vida, de cómo era su vida antes y después de conocer a Dios. Y déjenme decirles que yo he escuchado miles y miles de testimonios y cada uno de ellos me deja un granito de arena a mi vida. Y eso me ha ayudado a cambiar, a ser la persona que hoy soy. También recuerden que tenemos el área de construcción, de bienes raíces, tenemos lo que son venta de lotes también, tenemos proyectos en Nicaragua, construimos en todo El Salvador para todas las personas que están interesadas en construir, comprar propiedades, vender, lotificar, escríbanos para poderlos ayudar. Al final es una manera también de ayudar al prójimo. Así que, sin más que decir, quiero que el coronel por favor nos haga una oración de despedida para todos ustedes. Quiero que inclinen su rostro. Y coronel, hagan los honores. Bueno, dale, bueno, y hasta allá. ¿No? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por ese primer milagro, abrir nuestros ojos y saber que estamos vivos. Cubrimos nuestra familia con la sangre de Jesús, Señor. Te pedimos perdón por todas esas cosas que hacemos que no te agradan, Señor. Te pedimos perdón por todas las personas que ofendemos consciente e inconscientemente. Y ahora, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todas esas personas televidentes que nos están viendo, Señor, si hay problemas de enfermedad, si hay problemas de deuda, Señor, yo he reconocido, mi Dios, que tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor, y que si ellos tienen problemas económicos, que seas tú, amado Espíritu Santo, haciendo ese milagro en ellos, pagando esa deuda, Señor. Y si están enfermos, mi Dios, he reconocido que tú eres el sanador por excelencia, el doctor de doctores. Y yo te pido, si cualquier tipo de enfermedad, tú eres un Dios de milagros y que se haga tu voluntad en ellos, sean o no sean creyentes, Señor, pero que tú les muestres que tú estás en todos lugares y que eres omnisciente, omnipotente y eres todo poderoso, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Y esta noche, Señor, yo clamo a tu presencia, que sea una noche de liberaciones, prodigios, milagros y liberaciones. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Dios les Amén. bendiga, amados televidentes. Muchas gracias. Coronel, ya para terminar, siempre le hago una pregunta a los fraternos que invito aquí. Y es que el podcast se llama Aprendiendo a Crecer, el Protector Podcast Aprendiendo a Crecer. Y quiero que nos diga usted qué significa para usted aprendiendo a crecer. Para mí, aprendiendo a crecer, no lo voy a ver desde el punto de vista humano. Se lo voy a decir en lo sobrenatural. Aprendiendo a crecer es cuando uno conoce al Señor Jesucristo
y empieza a pelear con el viejo hombre para ser el nuevo hombre. Y esa batalla está en la mente. El viejo hombre, a través del enemigo, tratando de que usted vuelva a lo que era antes, para hundirlo, porque el enemigo lo arrastra y lo lleva a lo más bajo que puede haber. ¿Para qué? Para que cuando usted está en lo más bajo le dice, vos sos el creyente, vos no servís, vos sos una lacra. Y le empieza a lavar el cerebro, ¿para qué decir? ¿Ves? No servís, mejor matate. Pero es cuando viene también el ángel de Dios, el Espíritu Santo, y le empieza a decir, tú eres mi hijo, yo te amo. Ven a mí, aquí están mis brazos. Entonces, ahí es cuando uno viene y dice, sí, Señor, yo quiero conocerte. Entonces, en esa palabra, yo quiero conocerte, ¿cómo lo va a conocer? Aprendiendo a crecer. Creciendo a través de la palabra. Entonces, a medida que usted va creciendo, leyendo la palabra, espiritualmente, va creciendo. Y Pablo lo decía. Ustedes, no me recuerdo cuál de ellos les decía, ustedes están de leche. Les he hablado un montón de veces y están de leche. No quieren crecer. Ustedes ya deberían estar comiendo carne. Ya deben estar comiendo comida sólida. Ya tienen que estar en la sabiduría. Pero no, prefieren seguir alimentándose de leche. ¿Y a quién se le da la leche? A los tiernos. Entonces, usted va a crecer espiritualmente en la forma en que usted deje tiempo para Dios, para conocerlo, porque solo lo va a conocer a través de la palabra. Si no, yo le puedo decir en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. En el Nuevo Testamento, 40 días, cuando pudieron hacerlo en menor tiempo, pero la desobediencia, tanto milagro que vieron, y todavía les dijo, les va a dar la tierra prometida. Y les dio ciertos principios, no meterse con las otras naciones, para no adorar a otros dioses, y eso fue lo primerito que hicieron. Y por eso es que hubo un fariseo que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Le apareció y le dijo, lo dejó ciego, ¿por qué? Porque lo humilló. Porque mataba a los que creían. Correcto, lo humilló, lo dejó ciego 72 horas, ¿para qué? Para que él supiera lo que era el poder, y después le mandó a Ananías, que le devolvió la vista, y Ananías no quería llegar. ¿Por qué? Tenía miedo. Tenía miedo porque me va a matar. Sí, le dije, pero prácticamente le digo, te estoy ordenando que vayas y le vas a devolver la vista, pues tengo, y dijo una palabra, un propósito para él. Él sí conoció el verdadero caminar, lo golpearon, ¿qué no le hicieron? Pero el hombre conocía esa fe. O sea que Pablo fue como Abraham, pero en otra versión. Entonces, los dos tuvieron fe y nos heredaron eso, pues. El trabajar de ellos fue para que nosotros conociéramos a Jesús y tuviéramos fe. Entonces, la única forma de crecer, como dice usted, creciendo, que yo le diría, creciendo haciendo. ¿Haciendo qué? Leyendo la palabra para que el Espíritu Santo de Dios le dé el discernimiento, y ahí va a crecer espiritualmente. Cuando usted crece espiritualmente, todo lo que usted quiera, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque en este caminar que tenemos nosotros en la fraternidad, es pescar hombres para Cristo, almas para Cristo. Entonces ahí crecemos. Es lo que le puedo decir. Excelente. No, muchas gracias. Entonces, para todas las personas que nos están viendo y siempre vean los podcasts, estén pendientes. Mañana vamos a sacar otro y toda la semana sacamos de 2 a 3 videos nuevos. Así que todas esas personas que están interesadas y quieren seguir viendo, voy a dejar el link aquí abajo de los otros videos. Igual está la página del Grupo El Protector, donde están todas las empresas. Así que sin más decirle, muchas gracias.